Para la reparación de la superficie de un palomar como este, que tiene minada su capa exterior, en primer lugar lo que hacemos es una limpieza superficial. Lo que haremos será retirar esas piezas que están desprendidas del soporte y un cepillado superficial para llegar a la zona que tiene una firmeza mayor. Y entonces el proceso que tenemos aquí ahora mismo pues es de intentar consolidar esto. Lo delimitan todo, las humedades y las heladas y el frío. Y las humedades, para que no filtren, no hay que dar unas aceras de hormigón o un producto que quede herméticamente cerrado, porque eso no deja salir la humedad y lo que hace es transmitírsela a la pared. Los asfaltos al llover se filtran por las grietas que tienen y esa humedad de ahí no sale. Entonces, para salir esa humedad se va a las zonas más flojas. Las zonas más flojas son las paredes de tierra. Esta tierra que tenemos aquí es una tierra que no es arcilla, la que tiene este palomar hecha. Es una tierra del terreno que la han ido cogiendo de las zonas del mismo terreno, porque los tapiales y todos los procesos del adobe y del tapial se hacían del mismo terreno donde se iba a hacer la construcción. Lo llaman trullar porque es la trulla, hacían la trulla lo llamaban aquí hacer el barro, vamos, pero bueno, aquí lo llaman trulla y allí lo llamamos embarrar o meda. En segundo lugar, lo que hacemos es humedecer la superficie, que va a conferir un poquito de pegamento a la hora de tirar la masa, es decir, que nos ayuda a que la capa que añadimos tenga una buena adherencia con el soporte. Lo más importante en este tipo de técnicas es la compatibilidad de los materiales a través de la humedad. El proceso es mojar y mojar y mojar. Contra más se moje el tapial viejo, mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque al estar mojado como si estuviera hecho barro, que no pasa nada, que tocáis y es barro lo que estáis mojando, mucho mejor, porque al echar la tierra, el revoco, sobre eso que está tan húmedo, se hace un cuerpo y entonces el agarre es mucho mejor. Porque claro, si tú echas barro aquí sin haberlo mojado, se os va a desprender. Absorbe muy de repente la humedad del barro que estáis haciendo y lo queda prácticamente suelto. Eso queda mucho más consistente porque después no seca de repente el barro que estáis echando y mantiene la estructura y la dureza que tiene que tener, claro. Posteriormente lo que hacemos es dar un recubrimiento más homogéneo que dé una regularidad mayor a esa superficie que tiene pues, más entrantes y salientes, una serie de barrigas y de bañeras. De este modo lo que hacemos es recuperar la integridad física de la superficie del palomar y por último el ejercicio consiste en una cosa muy divertida, que es básicamente hacer unas bolas de barro y de masa, las lanzamos contra el soporte para en último momento aplanarlas y calcarlas contra la superficie. Esta técnica nos permite de una manera muy táctil e intuitiva ir dando la carga o la profundidad de capa necesaria en cada momento, porque el deterioro se produce de una forma heterogénea y va dando lugar a oquedades mayores y menores. Cuando se echa el barro, para que quede bien apretado hay que coger una paleta con punta y con la paleta apretar. Pues si esto le añades que tiras el barro así y le pasas la paleta así, tú fíjate cuál es el barro, el que yo he echado o todo él. En el caso de necesitar un relleno de mayor capa, como es lo que nos ha ocurrido en la base de este palomar, la técnica consiste en un retacado, para el cual la preparación es la misma. Limpiaremos la superficie y elementos disgregados, humedeceremos esa superficie y lo que haremos será colocar una hilada de adobes o las necesarias para conferir mayor profundidad de relleno en esos agujeros o oquedades. Esto lo estamos haciendo mediante la colocación de piezas de adobe a panderete, con lo cual significa que van colocadas sobre su lado más estrecho. Pero hay que hacer como si dijéramos una pequeña base para que este adobe quede asentado y que quede más bien derecho con esto. Cuando se llega a la parte de arriba donde se va a acabar con el adobe, lo lógico es hacer un apoyo. Cuando llegue el adobe aquí, lo lógico es que va a sentar el tapial en ello. Queda mejor si a este pegote que hemos echado aquí no llegáis con el adobe y queda mucho, lo mejor es meter un poco de barro y meter un tejón o un cacho de ladrillo macizo o alguna historia que pueda rellenar ese hueco. Si incorporáis esos productos, esos materiales de tejas o cachos de ladrillo o incluso piedras si lleva mucho, pues eso le hace que no se abra y que quede mucho más duro. No, el adobe nunca puede quedar por detrás hueco, siempre tiene que quedar relleno por detrás. No tienen plomo porque se hacían como pirámide. Por donde sí va derecho es por dentro, pero por la parte fuera nunca iba derecho, siempre va un poco inclinado hacia adentro.
Una de las deficiencias más comunes en los palomares son las grietas verticales. Son grietas que se producen por los esfuerzos de la cubierta, que al irse desplazando van abriendo los muros hacia el exterior y se producen verticalmente desde arriba hasta la base. Para solucionar este problema, dependiendo del grado de penetración de la grieta, tendríamos varias opciones. Si es una grieta importante que ha conseguido atravesar todo el muro, podríamos colocar unas grapas metálicas que sirvieran de cosido de la grieta. Si la grieta no ha atravesado todo el muro, se puede realizar un rellenado por medio de barro y trozos de teja o piedras y trozos de adobe en caso de que los huecos sean bastante grandes. Y lo suyo sería, en un posterior momento, dar un revoco de cal y arena. Esa sería la capa final que conferiría una dureza mayor a la superficie del palomar.